Bueno, la idea es que analicemos escenarios económicos de cara al próximo año y que evaluemos las variables que cualquier empresario necesita para tomar decisiones, y vamos, por supuesto, a orientar eso al segmento de negocios en el cual se desarrolla este evento. Recién alguien me decía, bueno, es difícil hablar en este momento porque es muy difícil evaluar lo que va a pasar, y es cierto que hay mucha gente, y tal vez en este auditorio alguna parte, que piensa que el país es imprevisible, que nadie sabe lo que va a pasar 15 días después. Yo voy a intentar convencerlos de que no es tan así y de que en realidad el escenario del 2020, en lo que hace a las variables económicas, las macroeconómicas que sirven para tomar decisiones, es bastante previsible. Y en realidad es bastante previsible, vamos a mostrar por qué, porque el margen de maniobra del próximo gobierno es bastante acotado. No hay mucho margen para hacer cualquier cosa en la Argentina, tal como ha quedado la situación, y es un poco lo que vamos a tratar de mostrar. Vamos a empezar mirando, si el tiempo nos da, las variables macroeconómicas, es decir, qué pensamos que va a pasar con el dólar, con las tasas de interés, con la presión impositiva, con la inflación, con los valores de los precios y los insumos, con el nivel de actividad económica en lo que hace al efecto sobre el sector lácteo y sobre el sector carnes, y después vamos a pasar a mirar algunos elementos del sector del mercado de las carnes y el mercado de los lácteos, donde va una parte importante de la producción de este evento, y vamos a terminar mostrando algunas oportunidades de negocios que estamos viendo, sobre todo pensando en el negocio de exportación, en los productos que están planteados aquí. Y para... a ver... y si no, lo marco de acá. Sí, pero si lo muevo de acá me planeo. Ahí está. Sí, perfecto. Bueno, vamos a empezar a mirar los condicionamientos de los que hablamos para explicar por qué vemos un escenario previsible. Lo que ustedes tienen allá arriba es el balance comercial de la Argentina, año por año. Es decir, la diferencia entre lo que le vendemos al mundo y lo que le compramos al mundo. Y en números de miles de millones de dólares. Es posible que este año 2019 termine con un saldo positivo de 10.000 millones de dólares. Positivo. La diferencia entre lo que le vendemos al mundo y lo que le compramos. Lo que tenemos abajo son los compromisos de deuda del próximo gobierno argentino. 57.000 millones de dólares al Fondo Monetario. Pero el próximo gobierno, el que asume el 10 de diciembre, tiene que pagar en bonos de la deuda, en los próximos 4 años, la cifra que ustedes ven abajo. O sea que la deuda con el Fondo Monetario es un chiste casi, frente a la deuda que tenemos con los bonistas en el mundo, entre 160 y 180.000 millones de dólares. O sea que supongamos que el Banco Central de la República Argentina se apropie este año de los 10.000 millones de dólares del excedente comercial, se los quede todo el Banco Central para pagar. ¿Qué es lo que se puede pagar en los próximos 4 años? ¿Ustedes ven, estos números no cierran por ningún lado? No cierran por ningún lado. Por eso la Argentina tiene un riesgo país de 2.500 puntos, porque la deuda es impagable. Es impagable. Y por eso no solo va a haber una reprogramación de la deuda, va a haber una quita, porque es imposible pagar programada con los números que están acá. Este condicionamiento nos conduce a los elementos sobre los cuales hay que mirar los próximos años en la Argentina. Y entonces vamos a tener aquí la lectura de lo que estamos viendo y de lo que pensamos que va a ocurrir. Aparte, fíjense, un datito no menor. Hablamos del Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene 180 países socios y le prestó el 61% de la plata a uno solo. No sé qué les parece, el criterio bancario medio flojo. Yo me acuerdo que hace varios meses había alguna gente que me decía, no, pero el Fondo Monetario va a arreglar con el próximo gobierno si el presidente es Macri. Si no, no. Yo decía, mirando este gráfico, decía, el Fondo Monetario va a arreglar con el próximo gobierno, aunque el presidente sea del Caño. No sé qué les parece. ¿Qué margen tiene para otra cosa? Ahora, es una empresa que va a haber una negociación complicada, pero lo que nos interesa es mirar lo que va a pasar con las variables macroeconómicas. Lo que pusimos recién es para mostrar lo que decíamos al comienzo. La Argentina que viene es bastante previsible
porque hay muy poco margen para hacer cualquier cosa acá. Muy poco margen. Para que se vea la imagen, perfecto. El primer punto de cómo viene la Argentina el año que viene es el tipo de cambio alto. Va a haber un dólar en la Argentina. Ustedes dirán, ¿y por qué va a haber un dólar alto? Porque hay que generar exportaciones. La única manera de pagar la deuda, la que arreglemos, es generando muchas exportaciones, generando divisas. ¿Y cómo se generan exportaciones? Con un dólar alto. Este gráfico que vamos a ver ahora nos muestra la lectura de ese tipo de cambio. Esto es un pequeño comentario técnico, pero es fácil de comprender. Este es el tipo de cambio en la Argentina. La relación del peso con el dólar, pero considerando la inflación. Fíjense la primera montañita que está allá de octubre, la que está ahí arriba. Octubre, el dólar valía 44 pesos. ¿Se acuerdan? Era el resultado de 2 corridas cambiarias durante el año pasado. Llegó a 44 pesos. Si ustedes ajustaban por inflación ese dólar de 44 pesos y lo llevaban a la semana después de las PASO, el mes pasado, a la semana posterior, daba 56 pesos. ¿Se entiende lo que quiero expresar? Es decir, el dólar de 44, si yo le aplicaba el índice de inflación, me daba 56 pesos el mes pasado. Un dólar alto igual. Por eso algunos de ustedes recordarán que Alberto Fernández, a la semana después de las PASO, dijo, y un dólar a 60 está bien, ¿se acuerdan? Y un dólar a 60 está bien. Porque estaba mirando ¿qué? Estaba mirando este gráfico. Tenemos un dólar alto y lo vamos a seguir teniendo. En términos reales, ¿eso qué significa? Que el dólar va a tener que ir subiendo en relación a ¿qué? Por lo menos a la inflación. Y eso va a tener que ser así. ¿De cuánto va a ser el dólar? Bueno, hay que discutir bastante en términos nominales, pero lo que está claro es que la Argentina tiene por delante un dólar alto, y no por unos meses del año que viene, por años. Y esa en realidad es una señal de negocios muy buena, sobre todo para cualquiera que esté situado en un negocio de exportación. Porque quiere decir que hay un horizonte de negocios en esa relación. Volvemos a los puntos, es decir, bueno, va a haber un tipo de cambio real alto. ¿Va a haber un dólar alto? Claramente sí. Pero va a haber un cepo cambiario furioso. ¿Por qué? Y porque el Banco Central se tiene que quedar con todos los dólares. ¿Para qué? Para pagar la deuda. O sea que el cepo que estamos viendo va a persistir. Pero además va a haber cosas adicionales que vamos a ver porque el Banco Central y el gobierno argentino se tienen que quedar con todos los dólares que hay en el sistema para pagar la deuda. Entonces, ¿qué va a ocurrir dentro de unos meses o dentro de unas semanas? Que el que se vaya al exterior de turismo, por ejemplo, cuando use su tarjeta de crédito, ¿qué le va a pasar probablemente? Le van a clavar un impuesto al uso de la tarjeta de crédito en el exterior. Para desalentar ¿qué? La salida de divisas de la Argentina vía turismo. Esto ya pasó en el 2015 y va a volver a ocurrir. Por lo tanto, va a haber un desaliento a eso, porque en un contexto donde la Argentina se quedó sin dólares, no tiene más dólares, y hay que pagar una deuda descomunal, el país se puede dar el lujo de que los argentinos se gastillen 20.000 millones de dólares en República Dominicana. Obviamente que eso no va a pasar. Va a haber un desaliento para que eso ocurra, y eso va a ser un impuesto al uso de las tarjetas de crédito en el exterior. Lo que tenemos por delante es un escenario de estas características. Usted dirá, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a acceder a dólares? No va a haber acceso a dólares. O va a ser algo muy limitado. ¿Qué va a pasar entonces con la cotización del blue? Se va a ir despegando. Tipo de cambio alto. Va a haber bajas en las tasas de interés, dice el punto 5. Esto ya está ocurriendo. Convengamos que las tasas de interés que tenía el sistema financiero argentino estos últimos 3 años eran alevosas. Digo una palabra suave. ¿Está bien? ¿Qué negocio productivo competía con la tasa de interés? Ninguno. Yo no hice todos los cálculos, pero digo, a lo mejor la venta de droga podía competir. Había que haber sacado el flujo de fondo, a ver cuánto daba la tasa de retorno. Ahora, en realidad está claro que un país así es inviable. Lo que vamos a tener de aquí en adelante es un proceso de baja de las tasas de interés. El Banco Central de la República Argentina ya lo está haciendo, en sintonía con el futuro gobierno. Está respondiendo profesionalmente el Banco Central de la República Argentina en este momento y está empezando un proceso de baja de tasa de interés que está coordinado. Vamos a ver un proceso de baja de tasa de interés.
Y vamos a ver que las tasas de interés que probablemente vamos a ver el año que viene en pesos, tal vez vuelvan a ser negativas en términos reales. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver probablemente tasas de interés que se sitúen por debajo de ¿qué? De la inflación. Porque el punto 7, el punto 6, nos dice que va a haber alta inflación. En parte tiene que ver con el punto 7, que son los desequilibrios fiscales. Va a haber menos apego a encontrar equilibrio fiscal. El próximo gobierno no va a estar tan concentrado en equilibrar las cuentas fiscales. Pensemos en esto. El gobierno de la provincia de Córdoba, por citar cualquiera, no le está pagando a los proveedores. El que va a entrar como intendente de la ciudad de Córdoba dijo la semana pasada que no puede pagar los sueldos de aguinaldo de diciembre. No tiene plata para pagarlo. ¿Usted ni cuánta plata necesita? 1.500 millones de pesos. ¿Quién se los va a dar? La provincia de Córdoba, que no le está pagando a los proveedores. El próximo gobierno, cuando asuma, va a tener que salir al auxilio de todas las provincias, entre otras cosas. ¿Y de dónde va a sacar la plata? La va a imprimir. O sea que vamos a volver a ver desequilibrio fiscal. El próximo gobierno va a estar menos apegado a la lectura de equilibrar las cuentas fiscales. Y va a haber emisión de dinero. Y por lo tanto va a haber alta inflación. ¿Usted en cuánto? Bueno, no es fácil calcular eso. Lo que está claro es que va a haber alta inflación. Y pensemos en estos números que están acá. Este es el relevamiento de expectativas de mercado. Todos los meses, el Banco Central de la República Argentina le pide a las principales consultoras del país que proyecten las variables macro. Y después emite, publica un promedio de eso. ¿La inflación de este año va a terminar en el 55%? No. Va a terminar en el 60%, por ahí. 55-60%. Y las consultoras dicen que el año que viene la inflación va a ser del 40%. Yo digo, si el año que viene la inflación es del 40%, hay que hacer una fiesta. Tirar fuegos artificiales. La verdad sería un objetivo fantástico. La inflación el año que viene fuera del 40%. Yo no lo creo. Creo que la inflación va a ser el 50, el 60, el 70%. No importa. El número no lo vamos a saber hoy. Lo que sí sabemos hoy es que la inflación el año que viene va a ser alta. Y esa es una definición importante para cualquier empresario. Para saber cómo hace sus compras y sus ventas, cómo se estoquea, cómo ejecuta sus compras, con qué plazo paga o no. Cualquier empresario mirando esa imagen tiene que tomar decisiones. Y va a haber que tomar decisiones en ese contexto. Inevitablemente. Entonces decimos, la Argentina que viene tiene un dólar alto, tiene desequilibrios fiscales y por eso va a tener alta inflación. Vamos a un escenario de baja tasa de interés con esa alta inflación. Y por lo tanto es posible que las tasas de interés terminen siendo negativas frente a la inflación misma. Lo cual usted dirá, qué mala noticia. Depende para quién. Depende para quién. Puede ser una buena noticia si alguien está operando en determinados espacios de negocio. Porque pensemos en esto. Tasas de interés negativas. Tipo de cambio alto, pero con cepo furioso. Cuando un productor agrícola esté cosechando el mayo del año que viene soja, ¿qué va a hacer con la plata? ¿Va a comprar dólares? ¿A dónde? ¿Va a hacer un plazo fijo que va a ser atractivo el plazo fijo? No. Hay ventanas que van a estar cerradas. ¿Qué va a hacer ese productor? ¿Tal vez cambie una máquina? Puede ser. Si yo soy proveedor de insumos en el sector agropecuario y vendo equipamiento, todo lo que estamos diciendo acá es una buena noticia. Es una buena noticia. Porque me está diciendo que el excedente agrícola va a tener que canalizarse en ventanas distintas del dólar y del sistema financiero. Usted sí, pero con alta presión impositiva. Es lo que dice el punto 4. Está claro que va a haber alta presión impositiva. Si yo tengo un gobierno que tiene una deuda externa para pagar infernalmente alta y tiene una problemática social interna furiosa, ¿qué margen tiene para bajar la presión impositiva? No existe. Algunos te dirán, no, pero no me gusta lo que estás diciendo. Bueno, acá no estamos hablando de lo que nos gustaría escuchar. Simplemente estamos diciendo lo que probablemente va a pasar, independientemente que nos guste o no. Y en realidad,
Lo que sabemos, por supuesto, es que la presión impositiva va a ser alta. Usted dirá, ¿y qué va a pasar con la retención a las exportaciones? Bueno, en soja, particularmente, obviamente que va a desaparecer los 4 pesos, eso va a desaparecer todo. Vamos a volver a ver un sistema formal, digamos, de retenciones en torno a la cotización en dólares. Y mi impresión es que para el caso de la soja particularmente, esa retención va a terminar en un punto intermedio al valor que vemos hoy y al que había en el 2015. Algún punto en el medio de esa situación. Y por supuesto que va a haber los dos elementos que siguen, 2 y 3. Hay una pérdida de poder adquisitivo de capital cultural en la Argentina. Porque supongamos yo, docente universitario, mi gremio negocia el año que viene una paritaria de aumento del 40% del sueldo de los docentes. ¿Va a mejorar el poder adquisitivo de los docentes? Si la inflación va a ser por lo menos del 40%. Si alguien piensa que un jubilado, por ejemplo, que el año pasado perdió 20% de su poder adquisitivo y este año perdió 10% de su poder adquisitivo, el año que viene va a recuperar el poder adquisitivo que perdió. Bueno, el que crea eso puede creer en los Reyes Magos, porque vale lo mismo, así eso no va a ocurrir. Por lo tanto, efectivamente, esta pérdida de poder adquisitivo de millones de personas de carácter estructural va a persistir en el tiempo y expresa, por supuesto, una señal de negocio para muchos sectores. Si miramos al sector lácteo, por ejemplo, ¿qué pasa con el mercado interno? Sumamente complicado. Y por supuesto que va a seguir así, y vamos a ver eso en relación a las exportaciones, pero en definitiva me está mostrando una señal. Hace un mes, con empresarios lácteos, pymes, que le estamos armando un plan estratégico en Santa Fe. Entonces uno de los empresarios me dice: Carlos, el 80% de la manteca que va a góndola aquí en la provincia ya no es manteca. No tiene ni idea lo que es. Y lo que pasa es que la manteca se tiene que hacer con crema, no con grasa animal. Y entonces otro que estaba al lado me dice: ¿y si vos a esta altura del partido creés que un queso cremoso está hecho con leche y que la inocencia te valga? Por supuesto que en parte está hecho con leche, pero está claro que tiene féculas, harinas, etcétera, etcétera, y vieron cómo se desgrana mucho de los productos. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque un empresario que quiere llegar a góndola se encuentra con que tiene que bajar todos los costos, ¿puede ser? Si no, es imposible vender. ¿Y qué se traduce eso? Y eso se traduce en una baja de la calidad de la materia prima, obviamente, y sustitución por productos más baratos. Esto es parte de lo que tenemos arriba de la mesa y lo que vamos a ver. Ahora, en ese marco, decimos que todos estos elementos que hemos puesto acá me están marcando lo que en economía definimos como una estructura de precios relativos. Si yo tengo efectivamente una visión de todos los elementos que están puestos allí, sé bastantes cosas de cómo va a funcionar la economía. Y me está definiendo esa estructura de precios relativos y por lo tanto también me está definiendo rentabilidades sectoriales. Me está enviando una señal de dónde va a haber negocios y dónde no. Ustedes dirán: este gráfico lo hiciste cuando ganó Alberto Fernández. No, lo habíamos hecho 5 meses antes. Este diagrama, alguno me lo habrá escuchado decir por ahí en alguna conferencia. Nosotros hace 5 o 6 meses que estamos mostrando este diagrama. Porque esto iba a pasar, gane quien gane. Porque no había margen para otra cosa. Por lo tanto, en realidad, estamos diciendo que vemos esta lectura vinculada con las rentabilidades sectoriales. Y si miro eso, puedo, por ejemplo, armar esto. Un proyecto que... Pues aquí esto anda medio mal. Este andará bien. Hola. Ahora con esto. Acá nomás. Bueno. Este es un proyecto que le hicimos a un grupo de productores para una planta de peleteo de alfalfa con destino a exportación. Tomando lecturas muy conservadoras que nos dan una tasa de retorno del 11%. Con elementos más nuevos hemos visto una tasa de retorno del 15%. Para una planta de peleteo de alfalfa con destino a exportación. Un negocio que nos parece que cierra por todos lados
y que efectivamente tiene muchas perspectivas si pensamos que va a haber un dólar alto, ¿puede ser? Y algunos de ustedes dirán, sí, pero con alta presión impositiva. Puede ser, pero no va a tener la retención de la soja este producto. Obviamente que no. Tiene una grilla distinta de negocios y no va a tener en realidad un impacto tan negativo. Si pensamos en este negocio del peleteado o pensamos en otra planta de deshidratado de alfalfa, vamos a estar mirando un escenario creciente de negocios a nivel internacional con un dólar alto. Con un dólar alto, que en la Argentina va a durar años, sea quien sea el presidente de la nación, a partir de todo lo que decíamos. Ahora, en este marco, la economía argentina, por supuesto, que va a tener un desempeño muy discreto, el año que viene particularmente. Y este es el nivel de actividad económica de la Argentina, lo que llamamos el PBI. Si ustedes se fijan, la Argentina viene andando por la banquina desde el 2012, en realidad. El pronóstico que está puesto para el 2020 es un aumento de la actividad del 1% con respecto a este año. Ustedes nada que pesimistas. No, es hiperoptimista lo que estoy diciendo ahí. Porque fíjense lo que opinan las principales consultoras de la Argentina para el 2020. Menos 1,5. O sea que la recesión continúa el año que viene. Yo particularmente me quiero poner en la hipótesis de que haya una recuperación del 1%. Ustedes dirán, qué lindo. No, a ver, ubiquemos los números como corresponden. Vamos a hacer una metáfora. Y la metáfora sería una escalera. El gráfico me está diciendo que en el 2018 bajamos 3 escalones. Caída del 3%. Bajamos 3 escalones. Este año bajamos 3 escalones más. Adicionalmente, son 6. Y el año que viene subiríamos 1 de los 6 que bajamos. ¿Queda claro? O sea que si alguien piensa que el año que viene en la Argentina puede haber una fiesta, no hay ninguna fiesta en el horizonte de la economía argentina. Más aún bajo la hipótesis más optimista. A un productor sojero esto que estamos diciendo acá le importa un pito también. Porque es un producto de exportación y sale para el mercado internacional. Si el mercado interno está deprimido, ¿qué le importa? Ahora un productor lácteo, ¿y qué le importa? Porque refleja un mercado interno golpeado, deprimido, con poco poder adquisitivo. Y esto obviamente que tiene que ver con el mercado de las carnes. Si uno piensa entonces en el sector lácteo y lo que puede pasar en el sector lácteo, mirando hacia adelante el año que viene, en realidad la lectura de los cambios que se pueden producir depende básicamente de este gráfico, desde el lado de la demanda. ¿Qué podemos esperar el año que viene en el mercado interno de lácteos? Yo digo, nada. O sea que la rentabilidad del sector va a depender del comportamiento de la oferta, qué pase con la producción de leche, por el lado de la oferta, y qué pase con el precio internacional de la leche en polvo. Si el precio de la leche en polvo está por arriba de $3.000, con este tipo de cambio, eso acelera el negocio, juega una cosa positiva. Si llega a bajar de vuelta y se sitúa por debajo de los $3.000, y vamos a tener problemas. El tema central es que ese precio no depende de nosotros, ¿puede ser? No depende de nosotros. Ahora, pensemos ahora en los elementos del sector carnes. Y acá me quiero detener en algo muy fuerte. Este es el consumo de carne en China. Creo que todos ustedes saben que a comienzos de este año se produjo un accidente sanitario en China. De gran magnitud. Yo particularmente soy de los que piensan, como recibo información de algunos consultores privados, que China tal vez termine el año habiendo sacrificado el 50% de su stock porcino. Es una locura. Si pensamos que China tiene el 50% del stock porcino del mundo, esté sacrificando la mitad, me está generando un hueco en el mercado internacional de proteína animal. Está generando un hueco. Porque además, lo sabemos, aunque tiene muy poca información esto, la peste porcina no está solo en China. Está en Vietnam, está en Tailandia, está en Filipinas, está en Indonesia, está en Malasia. Es decir, está abarcando todo el sudeste de Asia, donde está por supuesto la mayor parte del stock porcino del mundo. Y alguien dirá, bueno, los chinos no van a poder comer más porcino, van a volver a comer arroz. No. El ingreso per cápita en China ya está en un nivel sobre el cual ya no se retrocede.
hacia el arroz. Lo que vamos a ver es un proceso de sustitución de consumos por otras carnes. Por supuesto que la Argentina no va a jugar un rol en el mercado porcino de China, es ridículo. Nuestra producción es insignificante y por más que alguien diga, no, pero vamos a vender, sí, vamos a vender algo insignificante. Pensemos, si los argentinos decidiéramos que no vamos a consumir más porcinos durante un año, ni un kilo nosotros, que toda nuestra producción porcina anual se la vamos a enviar a los chinos, podríamos proveer el mercado chino durante 5 días con nuestra producción anual. Eso obviamente está vinculado a la magnitud infernal del mercado interno chino y a que Argentina es un pilincho, obviamente, como proveedor de porcinos. Pero lo que nos importa rescatar acá en realidad no es el tema porcino, sino el tema vacunos. Porque la Argentina está recibiendo una demanda creciente del mercado internacional sobre su carne de vacuna. Tanto en la feria de Anuga, que se llevó a cabo hace algo más de un mes, más o menos un mes, como en una feria que se hizo en China hace poco, donde estuvo el IPCBA presente, lo que tenemos es una aceleración de la demanda sobre la carne de vacuna argentina. Si ustedes miran este gráfico, acá vemos la proporción de exportación de carne de vacuna argentina en los últimos años, donde tenemos en la parte roja, digamos, este momento de Cristina Fernández con un cepo, por así decirlo, para la exportación, y la aceleración posterior. ¿Ustedes dirán, estamos exportando ahora el 23% de carne de vacuna? No. Esta estadística es de CICRA, de la Cámara de Frigoríficos, es vieja, tiene 4 meses este gráfico. ¿Cuál es el porcentaje hoy? Hoy el porcentaje es 28%. Estamos exportando el 28%. Y yo estoy seguro que si nos volviéramos a juntar el mes que viene, a fin de año, en diciembre, nos encontraríamos que la cifra ya está en el 30%. Lo que tenemos es una aceleración de la demanda externa, porque el mercado internacional, obviamente, que está traccionando por todos lados cualquier proteína animal. Mi impresión es que los chinos, y los vietnamitas, y los indonesios, y los tailandeses, van a salir al mercado internacional, no solamente porque hay que ir ahí, acá viene a buscar vaca. No, ya tenemos los datos arriba de la mesa de los últimos eventos, los últimos meses. Los chinos están comprando en Argentina lo que encuentran, vaca, novillo, novillito, lo que sea, vaca, camello. Es decir, estamos en el inicio de un proceso muy fuerte y por supuesto que este número expresa claramente lo que estamos viendo. Yo a veces me encuentro gente, ustedes dirán, acá está, estamos vendiendo todo a China porque lo que está pasando de la peste porcina. No. En realidad, este gráfico es anterior a lo que se desató de la peste porcina. Está mostrando enero-julio del año pasado contra enero-julio de este año. O sea que China es nuestro principal cliente comercial hace rato. Yo me encuentro gente que por ahí me dice, no, Argentina le vende carne vacuna a Europa. Eso es arqueología. Es arqueología. Es decir, nuestro destino está claramente puesto sobre el sudeste de Asia, sin lugar a dudas. Y vamos a un proceso de consolidación de esa imagen en términos de negocio. Acá aparecen algunos problemas importantes para mirar. Este gráfico muestra la evolución de la faena de hembras y en realidad está mostrando algo que tiene algún nivel de preocupación, o que debería plantear algún nivel de preocupación. Porque fíjense que estamos en un nivel de faena de hembras cercano al 50% en ese gráfico. Este gráfico es de CICRA también, es de la Cámara de Frigoríficos. Este número ya no es correcto. Hoy el nivel de faena de hembras está en el 52%. O sea que la línea negra que ustedes ven horizontal muestra el histórico punto de inflexión entre donde empieza lo que llamamos liquidación de vientres. O sea que estamos en un elemento preocupante. Yo en este tema, este es un tema controvertido, lo acepto que sí. Y por supuesto que hay gente que discutiendo sobre esto me decía, no, Carlos, no es un problema. Se le estaba faenando vaca seca, no pasa nada. Me acuerdo de ese debate en la Sociedad Rural de Balcarce hace 3 meses. Y a los 4 días voy a otra sociedad rural en Olavarría y el presidente de la sociedad rural me dice, fuimos ayer al frigorífico, fuimos a faenar vaca al París. En realidad, uno diría, si estamos viendo un proceso de aceleración de precios, en realidad la reacción de un productor sería retener. Lo que pasa es que esa reacción de retener tiene un sentido mirado aisladamente. Ahora, si ese productor está endeudado en el banco,
productor ganadero, una tasa del 80-90% que va a retener. Sale a vender como sea, porque tiene que ir a cubrir las cuentas. O sea que esto es parte de algo que hay que mirar, porque cuando uno dice qué actitud han tenido o han estado teniendo hasta acá los productores ganaderos, hay de todo. Está el que ha tenido margen para mirar el partido y la película, y el que no ha tenido margen. Y acá, por supuesto, hay elementos interesantes para mirar el proceso hacia el año que viene, porque yo tengo la lectura, no solo yo, obviamente, de que el ciclo se revierte en términos de precio. Hoy los filoteros la están pasando mal, pero la lectura que tenemos es una lectura de aceleración de precios a partir de febrero-marzo, sin lugar a dudas. Y no lo digo solamente yo, creo que hay un montón de elementos para mirar ese partido atentamente. Ahora, algunos de ustedes miran, sí, bueno, pero va a venir el próximo gobierno y va a frenar las exportaciones, porque vuelve Cristina, y entonces le van a clavar un freno a la exportación de carne vacuna, y todo esto se cae a pedazos. Bueno, yo tengo algún dato en sentido contrario, y en realidad, si ustedes miran lo que están haciendo los frigoríficos de exportación en la Argentina en este momento, van a ver que todos los frigoríficos de exportación en la Argentina, en este momento, desde hace varios meses, y continúan hasta el día de hoy, están invirtiendo fuertemente en infraestructura para exportación. Todos están poniendo plata en infraestructura para exportación. Ustedes ni son tontos. Bueno, si ustedes conocen a alguno de los dueños de los frigoríficos de exportación, sabrán que son muchachos que fuman abajo del agua, puede ser. O sea que en realidad, pensar que esa gente está invirtiendo porque no se da cuenta, porque son medio tontitos, me parece que escapa a la lógica racional. Si esos empresarios están invirtiendo fuertemente en este momento, quiere decir que han tenido una señal de parte del futuro gobierno de que las exportaciones no se van a frenar. ¿Y por qué no se van a frenar? Porque dijimos al comienzo de esta charla que la Argentina necesita divisa, necesita dólares. Y efectivamente ese proceso está planteado. Y alguien dirá, bueno, pero los argentinos tienen que consumir. Bueno, lo que pasa es que también está esta película. Si hoy miramos el consumo de carne en la Argentina del mes pasado y lo anualizamos, nos va a dar que el consumo de carne vacuna está debajo de los 50 kilos por habitante al año, que el de carne de pollo está en 40 kilos y que el de porcino está entre 15 y 17, depende cómo lo consideremos. O sea que el consumo de carne de pollo y de porcino juntas es superior al consumo de carne vacuna. Algo que no ocurrió nunca en la historia de la Argentina. Y si alguien me dice, no, pero eso es coyuntural, yo creo que no. Creo que estamos frente a un punto de inflexión que se va a consolidar de acá en adelante y en definitiva va a definir que la Argentina, al menos en este punto, se transforma en un país normal, puede ser. Porque en todo el mundo se consume más pollo y porcino que carne vacuna. Y efectivamente creo que la película va en esa dirección. Esto lo hemos venido charlando desde hace varios años en realidad, y cuando hace 4 o 5 años yo me acuerdo que uno decía que iba a pasar esto, había gente que me decía, no, Carlos, pero no es así, porque la cultura del consumidor argentino, de carne vacuna, y la cultura cambia, ¿puede ser? La cultura cambia, y está cambiando. Y eso es lo que estamos viendo en términos de la diversificación del mercado. Esa imagen nos parece interesante para evaluar cómo estamos viendo el escenario, porque tanto en el sector lácteo, como decíamos recién, como en el sector de las carnes, nos queda claro que el mercado interno, mirado al próximo año, no tiene capacidad de respuesta. No hay capacidad de respuesta al mercado interno, sensiblemente, por la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas que no se puede revertir rápidamente. Por lo tanto, los mejores negocios van a estar mirando ¿dónde? A la exportación. Van a estar mirando a la exportación, con un tipo de cambio claramente competitivo que define que el negocio de exportación funciona. Y es probable que en ese marco veamos una mayor proporción todavía de lácteos, de leche, que pasa a torre de secado, en una mayor proporción para el destino de exportación también. Y mirado en esa lectura, creo que vale la pena pensar en las oportunidades. Y volvemos sobre lo que decíamos recién de este escenario y las rentabilidades sectoriales de las cuales hablamos, para definir en este punto que también vemos muchas oportunidades sobre el segmento de alfalfa y los productos orientados a exportación. Yo hace años que trabajo con los productores en términos de prácticas asociativas. Definir que un grupo de productores pueda ir por una planta de peleteo de alfalfa para exportación a mí no me parece una locura, me parece algo bastante razonable.
Por supuesto que no lo podemos pensar para un productor individualmente, pero sí en términos asociativos. Y lo que vamos a volver a ver son tasas de interés negativas en pesos. Y probablemente créditos subsidiados para cadenas de valor. El equipo que va a formar el próximo gobierno en el Ministerio de Agricultura hizo un informe, un documento de 28 o 30 páginas, hace 2 meses atrás. 28 páginas. Yo he rescatado las palabras claves de ese informe. Industrialización de la ruralidad, valor agregado en origen, incremento de exportaciones con valor agregado. Esas son las palabras claves del documento. Va a volver a haber créditos subsidiados para que vayan por cadena de valor. No cabe ninguna duda. Y quienes estén jugando un partido pensando en exportaciones y estén pensando en una planta de peleteo de alfalfa o en una planta de deshidratado de alfalfa, van a estar mirando un negocio que ustedes saben es creciente en el mercado mundial, pero con un tipo de cambio alto en la Argentina. Con un tipo de cambio alto que va a dar rentabilidad a ese tipo de negocios. Creo que hay un montón de oportunidades. Y creo que la Argentina no es imprevisible. Creo que tenemos un escenario de bastante previsibilidad. Hablar de previsibilidad no significa hablar de cosas buenas. Cosas buenas y cosas malas. Es simplemente la lectura de decir, lo que vemos es esto. Me parece que hay poco margen para el error en esta lectura. ¿Por qué? Porque el margen de maniobra es realmente muy, pero muy escaso. Gracias.